Amén, pero Felipe Forero Galvis, muchísimas gracias. Bueno, muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Háganme saber, por favor, si me están viendo bien y me están escuchando bien. Y si me están viendo bien y si me están escuchando bien, pues entonces iniciamos de una vez. ¿Bien? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Bueno, bienvenidos al curso de Escatología Bíblica. Escatología sistemática. Recuerde, tengo que repetir que este no es el estudio de Apocalipsis, ¿no? Que este es el estudio de escatología por temas, de manera sistemática. La primera serie de este curso de escatología se llama El presente siglo malo. Hace 8 días inicié de la misma manera. Regáleme la cita bíblica donde la Sagrada Escritura llama a este periodo de tiempo el presente siglo malo. Regálemelo, hagamos un pequeño repaso de un par de minutos y continuamos. ¿En dónde está escrito eso? Sea exacto, hace 8 días hablamos por ahí de Romanos, de Génesis, de un montón de libros que nada que ver para esto. Es Gálatas capítulo 1, versículo 4. Muy bien, el presente siglo malo. De modo que estamos llamando las cosas como la Biblia las llama. Recuerde que se requiere la participación de todo el mundo porque eso es un discipulado. Y al ser escatología, pues es un discipulado de lo más profundo que usted pueda encontrar. Este no es definitivamente un curso fácil, ni las lecciones son fáciles. Se requiere total concentración. Esto no son los rudimentos del Evangelio, no son los rudimentos de la ley de Dios, sino que es una cosa sumamente profunda. Entonces, si en algún momento usted llega a darse cuenta como que se le hace muy difícil entender el tema, es precisamente por la profundidad, lo cual lleva a una complejidad en el estudio del tema. Es exactamente por eso. Porque es que es escatología, y escatología no se dicta en rudimentos. Escatología no es el ABC de la doctrina cristiana. Escatología no es compota, escatología no es tetero, escatología no es papilla, escatología es alimento sólido. Por eso se requiere la total atención y total concentración, y si algo no está entendiendo bien, pues es su obligación, ya que la clase queda en el portal de YouTube, pues después ir y repasar, pidiéndole a Dios que le abra el entendimiento para llegar a la comprensión de todas estas verdades. Dividimos esta primera serie en 4 partes. La primera parte se llamó programa. La palabra clave del primer punto, de la primera lección o del primer tema fue ¿cuál? Eso tiene que ser muy ágil, muy rápido, por favor. El presente siglo malo es una dispensación. Ok, muy bien. Pasamos al tema número 2. El nombre del tema número 2 es propósito. La palabra clave del tema número 2 es ¿cuál? El presente siglo malo, aparte de ser una dispensación, es una interrupción. Excelente, muy bien. Pasamos a la lección número 3. El tema número 3 se llamó carácter. El presente siglo malo, aparte de ser una dispensación y aparte de ser una interrupción, es a eso le falta otra palabra, recuerde. Excelente, Marta León. Es un misterio revelado, no solamente un misterio. Es un misterio revelado. Excelente. Pasamos al tema número 4. El tema número 4 se llama desarrollo del presente siglo malo, lo cual sería como la característica del presente siglo malo, la constante del presente siglo malo o la norma del presente siglo malo. Dividimos este tema número 4 en 2 partes para su estudio. ¿Por qué? Porque dijimos que este periodo llamado el presente siglo malo está reseñado sobre todo en 2 porciones de la Sagrada Escritura que son bien importantes. Esas 2 porciones de la Sagrada Escritura donde están claramente reseñado el desarrollo del presente siglo malo son, regáleme las 2 citas bíblicas, por favor. También lo vimos hace 8 días. Esas 2 grandes porciones de la Sagrada Escritura donde están reseñado el desarrollo del presente siglo malo, eso se encuentra en, si me regalan las 2, por favor, en el mismo párrafo, le agradezco. Muy bien, Mario, excelente. Eso está en Mateo capítulo 13 y en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Mire, si usted no estuvo hace 8 días y no se adelantó, hoy va a quedar perdido.
porque hoy es la continuación, hoy tenemos que hilar, hoy tenemos que seguir con la costura, hoy tenemos que seguir con el tejido. Eso es Mateo capítulo 13 y Apocalipsis capítulos 2 y 3. Muy bien. Dijimos que Mateo capítulo 13 nos cuenta el desarrollo del presente siglo malo desde la perspectiva del reino de los cielos. Y que Apocalipsis 2 y 3 nos cuenta el desarrollo del presente siglo malo desde la perspectiva de la iglesia. ¿De acuerdo? Te repito. Mateo capítulo 13 nos cuenta el desarrollo del presente siglo malo desde la perspectiva del reino de Dios, del reino de los cielos. Y Apocalipsis capítulos 2 y 3 nos cuenta el desarrollo del presente siglo malo, pero desde la perspectiva de la iglesia. Alguno preguntará, ¿y luego el reino de Dios y la iglesia no son lo mismo? Y la respuesta es, por supuesto que no. El reino de Dios es eterno como Dios es eterno. La iglesia no es eterna. La iglesia tuvo un comienzo. ¿Sí? ¿Cuándo comenzó la iglesia? Pues cuando comenzó la interrupción. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Pues cuando comenzó esta dispensación del presente siglo malo. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Pues la iglesia comenzó cuando el misterio comenzó a ser revelado. De modo que la iglesia es una herramienta que el Señor utiliza en el presente siglo malo para dar a conocer el reino. La iglesia no es el reino. La iglesia está dentro del reino. Y es la herramienta que Dios utiliza en el presente siglo malo para dar a conocer el reino. No es el reino, es la iglesia. La iglesia es la herramienta que anuncia el reino de los cielos. Eso tiene que estar claro. Al revisar Mateo capítulo 13, nos encontramos nosotros con una serie de parábolas. Nos encontramos con exactamente, porque tenemos que ser sumamente exactos, sobre todo en este curso que no es leche, sino que es alimento sólido, tenemos que ser sumamente exactos. En Mateo capítulo 13 nos encontramos nosotros con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 parábolas. Nos encontramos en primer lugar con la parábola del sembrador, en segundo lugar la parábola del trigo y la cizaña, en tercer lugar la parábola de la semilla de mostaza, en cuarto lugar la parábola de la levadura, en quinto lugar la parábola del tesoro escondido, en sexto lugar la parábola de la perla preciosa, en séptimo lugar la parábola de la red y en octavo lugar la parábola de los tesoros nuevos y viejos. Y leyendo todas estas historias, todas estas parábolas, por encima nos damos cuenta nosotros, ya que se usan dos imágenes, una desde la agricultura, dos desde la pesca, que la labor de la iglesia durante el presente siglo malo es una sola. La tarea del cristiano durante el presente siglo malo es una sola. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es la tarea del cristiano? ¿Cuál es la tarea suya y la tarea mía durante el desarrollo del presente siglo malo? La tarea es predicar. Esa es la tarea, predicar. Y entonces esa viene siendo, muy bien Mario, adelantado, muy bien Mario. Entonces, si la tarea es predicar, esa se convierte en la asignación que el Señor le hace a la iglesia, que el Señor le hace al cristiano, al creyente, o sea, a usted y a mí, en el desarrollo del presente siglo malo. A Mateo capítulo 13 lo llamamos asignación y tiene 8 parábolas. No se lo olvide, desde la parábola del sembrador hasta la parábola de los tesoros nuevos y los tesoros viejos. Hoy tenemos que entrar en el estudio de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Y en la medida en que nosotros vamos entrando a este estudio, usted se va a ir dando cuenta no solamente del desarrollo de esta dispensación, sino que al mismo tiempo usted se va a ir dando cuenta de quién realmente se va en el arrebatamiento de la iglesia y quién realmente no se va en el arrebatamiento de la iglesia. O sea, este tema se convierte como en el tema eslabón. El tema de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En el tema eslabón. ¿Por qué? Porque es el que une la presente dispensación con el suceso que está por ocurrir, que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Le repito, el estudio de Apocalipsis 2 y 3 se convierte en el eslabón que une el estudio de esta dispensación llamada el presente siglo malo con el estudio del tema que escatológicamente sigue a continuación, que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y por medio de este estudio que comenzamos hoy, de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3,
usted va entendiendo el desarrollo del presente siglo malo, pero también va a ir entendiendo qué clase de persona es la que se va en el arrebatamiento de la iglesia y qué clase de persona es la que no se va en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo le parece este tema entonces? ¿Cómo le parece el tema que comenzamos nosotros a estudiar hoy? ¿Qué tal el tema? Responda por favor. ¿Quién se va? ¿Quién no se va? ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Entonces este es el eslabón, este es el conector. Ahí vamos poco a poco escudriñando y poco a poco diciendo. Seguimos nosotros en el tema que se llama el desarrollo del presente siglo malo entonces. Ok, muy bien. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 encuentra usted 7 diferentes mensajes, 7 diferentes cartas a 7 diferentes iglesias. ¿Sí? ¿Qué es lo que se revisa en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3? Lo que se revisa es si la iglesia ha cumplido con la asignación. ¿Cuál es la asignación? Predicar el evangelio. ¿Dónde está la asignación? Mateo capítulo 13. ¿Dónde se revisa si la iglesia ha cumplido o no ha cumplido con la asignación? Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Por eso a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 lo llamamos ¿de qué manera? Responda por favor, esto también usted lo aprendió. Excelente, Natalia. Se llama responsabilidad. Apocalipsis 2 o 3 se llama responsabilidad. Y ahí usted entenderá entonces, comenzará a entender qué clase de cristiano, qué clase de individuo más bien, no qué clase de cristiano, sino qué clase de individuo es que se va en el arrebatamiento y qué clase de individuo es el que no se va en el arrebatamiento. ¿Qué clase de individuo es arrebatado y qué clase de individuo no es arrebatado? Para el que no entiende el tema del arrebatamiento, bueno, este no es el momento de explicarlo, pero arrebatamiento significa que Cristo viene por la iglesia, la recoge y se la lleva para el reino de los cielos. Mientras que aquí en la tierra se comienzan a desatar una serie de juicios, 21 en total, desde los 7 sellos, pasando por las 7 trompetas, hasta las 7 copas, desembocando todo en la batalla de Armagedón. Eso es el arrebatamiento de la iglesia que iremos explicando pues poco a poco con versículos, los cuales deberían ser bien memorizados para ya nunca más en la vida volver a patinar con estos temas escatológicos. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 debe ubicarse ahí, por favor. Debe ubicarse. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar hoy. El tema es bien complejo, ¿no? Apocalipsis capítulo 2 debe ubicarse ahí. Encuentra usted el mensaje a 7 diferentes iglesias. En el versículo 1 encuentra usted el mensaje a Éfeso, sobre el versículo 8 o a partir del versículo 8 encuentra el mensaje a Esmirna, a partir del versículo 12 el mensaje a Pérgamo, a partir del versículo 18 el mensaje a Tiatira, capítulo 3 versículo 1 el mensaje a Sardis, capítulo 3 versículo 7 el mensaje a Filadelfia y capítulo 3 versículo 14 el mensaje a la Odisea. 7 en total: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Debería usted por favor memorizarse estos 7 nombres, ya que los vamos a estar usando mucho a partir de este momento. Cuando usted lee estos 7 mensajes, usted se pregunta de qué manera yo debería interpretar cada uno de estos 7 mensajes. Estos 7 mensajes se deben interpretar de 3 maneras diferentes. La primera forma, la vamos a llamar la manera literal de interpretación. ¿Cómo así la manera literal de interpretación? Literal es literal, está hablando de un suceso real, está hablando de un hecho fehaciente. Lo que está diciendo es que en los días de Juan, en los días del apóstol Juan, que es al que se le revela el mensaje de Apocalipsis, existían en el sector de Asia Menor, lo que en este tiempo se conoce como Turquía, existían 7 diferentes congregaciones en 7 diferentes lugares. Lugares y congregaciones que eran muy conocidas por Juan. Congregaciones que a su vez conocían a Juan. No solamente Juan conocía esas congregaciones, sino que esas congregaciones conocían a Juan.
Había una congregación en la ciudad de Éfeso, otra congregación en la ciudad de Esmirna, otra congregación en la ciudad de Pérgamo, otra congregación en la ciudad de Teatira, otra congregación en la ciudad de Sardis, otra congregación en la ciudad de Filadelfia y otra congregación en la ciudad de Laodicea. Esa es la interpretación literal. El mensaje es para 7 congregaciones de la época de Juan. Existieron. Las cartas llegaron a cada una de esas 7 congregaciones, los mensajes fueron entregados, los mensajes de consuelo, los mensajes de edificación y los mensajes de exhortación. Esa es la interpretación literal. Segunda manera de interpretar los mensajes a las 7 cartas de Apocalipsis. La manera personal o devocional, así la vamos a llamar. Recuerden que la primera es la literal, la segunda es la personal o devocional. ¿Por qué se llama la interpretación personal o la interpretación devocional? Porque aquí en el segundo punto, o en la segunda manera, no solamente revisamos lo que el Señor le mandó a decir a las iglesias de la época de Juan, sino que aquí revisamos lo que el Señor me está diciendo a mí en este tiempo. Entonces es la manera personal o devocional de interpretar cada uno de los 7 mensajes. Si solamente tenemos la primera manera de interpretación, pues entonces los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis no tendrían nada que ver con nosotros, porque Dios le estaría hablando literalmente a gente de otra época, en otro lugar. Por eso también, aparte de la interpretación literal, tenemos que mirar la interpretación personal o devocional. Entonces, en interpretación literal, ¿qué le estaba diciendo el Señor a esas 7 iglesias? En la interpretación personal o devocional, ¿qué me está diciendo el Señor a mí en este tiempo? ¿Están claras las 2 clases de interpretación hasta el momento dichas? ¿Están claras? Ok, gloria a Dios. La tercera manera de interpretar los 7 mensajes de Apocalipsis 2 y 3 la vamos a llamar la manera escatológica. La manera escatológica. Recuerde que la escatología es el estudio de los tiempos futuros. La escatología es el estudio del porvenir. La tercera manera se llama la manera escatológica. ¿Y qué es lo que enseña la manera escatológica de interpretar? Lo que enseña es lo siguiente. Cada uno de estos mensajes representa, dentro de la dispensación llamada el presente siglo malo, representa una división dentro del paréntesis. ¿Cómo se llama todo lo que está dentro del paréntesis? Todo lo que está dentro del paréntesis se llama el presente siglo malo. Todo lo que está dentro del paréntesis se llama interrupción. Todo lo que está dentro del paréntesis se llama dispensación. Todo lo que está dentro del paréntesis se llama misterio oculto. Ahora, todo lo que está dentro del paréntesis, el Señor, como es sumamente ordenado, todo lo que está dentro del paréntesis, como es tan grande, como es tan largo lo que está dentro del paréntesis, el Señor lo subdivide. Ya no es división, sino subdivisión. El Señor lo subdivide en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes. Y esas divisiones van ¿desde dónde y hasta dónde? Pues desde donde comienza la dispensación hasta donde termina la dispensación, que es el mismo lugar donde comienza la interrupción hasta donde termina la interrupción. Regáleme esos 2 datos. Desde dónde comienza el misterio oculto y cuándo termina el misterio oculto, porque es ahí donde comienza la subdivisión de este presente siglo malo en 7 pequeños fragmentos. ¿Dónde comienza y cuándo termina? También hemos hecho esa pregunta de manera incansable y usted la ha respondido. Esta vez debe responderla bien, por favor. ¿Desde dónde hasta dónde va? Recuerde la obligación de todo el mundo aquí presente, a no ser por razones de fuerza mayor, a contestar cada una de las preguntas. ¿Por qué? Porque esto es un discipulado. Gracias. Entonces, ¿de dónde a dónde va? Responda, tranquilo, yo tengo paciencia, yo espero, no hay ningún inconveniente. Gracias a todos. ¿Desde dónde? Desde que los judíos rechazan a Jesús hasta que los judíos acepten a Jesús. Excelente. Muy bien. Desde el rechazo hasta el reconocimiento. Desde el rechazo hasta que reconozcan. Muy bien, ya nos ubicamos ahí. Eso está excelente. Vamos bien. Nos estamos ubicando escatológicamente hablando. Vamos muy bien.
Entonces, esa gran dispensación, porque es que llevamos más de 2000 años en la dispensación. O sea que dése cuenta que la dispensación es larga, la interrupción es larga, ¿sí? Dése cuenta que el misterio revelado es largo. Dese cuenta que el presente siglo malo es largo, ya van más de 2000 años, es largo. Lógicamente el Señor, para poder darnos a entender proféticamente, escatológicamente, cronológicamente, sucesivamente, la dispensación, pues debió haberla subdividido en 7 diferentes fragmentos. O sea que esta dispensación, llamada el presente siglo malo, está subdividida en 7 diferentes partes. La primera parte se llama Éfeso, la segunda Esmirna, la tercera Pérgamo, la cuarta Tiatira, la quinta Sardis, la sexta Filadelfia y la séptima Laodicea. Y así, de esa manera, tenemos nosotros las 3 diferentes formas lícitas, correctas de interpretar los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. ¿Está claro? Me alegra muchísimo. Continuamos entonces. Encontramos de aquí en adelante nosotros un paralelo entre las primeras 7 parábolas de Mateo capítulo 13 y los mensajes a cada una de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un paralelismo. ¿Qué es paralelismo? ¿Qué es un paralelo? Cuando yo digo que hay un paralelo entre Mateo 13 y Apocalipsis 2 y 3, aunque Mateo 13 tenga la visión del reino y Apocalipsis 2:3 la visión de la iglesia, ¿de qué estamos hablando cuando usamos la palabra paralelo? Cuando decimos que estas 2 porciones de la Sagrada Escritura son paralelas, ¿de qué estamos hablando? Responda, por favor. Paralelo. Un paralelo, cuando decimos tracemos un paralelo entre este y este, lo que estamos diciendo es que tenemos que revisar, tenemos que hacer una comparación, muy bien, una comparación para revisar, pero es que en un paralelo, cuando se trazan paralelos, no solamente se encuentran similitudes, sino también se encuentran diferencias. Porque si un paralelo es una comparación, en una comparación, bueno, vamos a comparar en qué se parece, pero también vamos a comparar a ver en qué no se parece. Un paralelo o el hacer uso de un paralelismo quiere decir hacer uso de una comparación. Eso es lo que usted encuentra en las primeras 7 parábolas de Mateo capítulo 13, dejando de lado la última, porque habla de tesoros nuevos y tesoros viejos. Los tesoros nuevos, pues, son los tesoros nuevos. ¿Y cuáles son los tesoros nuevos? Pues si a Israel se le dijo que ese pueblo era especial tesoro para Dios, pues entonces tesoros se refiere a cada uno de los individuos que conforman un pueblo. Los tesoros viejos, pues son los pertenecientes a Israel. Los tesoros nuevos, pues son los tesoros pertenecientes a los gentiles. Y los tesoros viejos y los tesoros nuevos están dentro del mismo baúl, que es ¿qué? La iglesia. Bueno, eso lo tenemos que ver más adelante, ¿no? Recuerde que esto es escatología pura. De modo que yo no lo puedo interpretar de cualquier manera, sino que yo lo debo interpretar desde el punto de vista escatológico, desde el punto de vista profético. No como se me ocurre, no como lo siento, no como yo quisiera que fuera, sino desde el punto de vista de la mente de Dios. Entonces comenzamos aquí a trazar un paralelo. Hay un paralelo entre la primera parábola de Mateo capítulo 13. ¿Cómo se llama? La parábola del sembrador. Y el mensaje a la primera iglesia de Apocalipsis capítulo 2. ¿Cómo se llama? El mensaje a la iglesia de Éfeso. Ese es el primer paralelo. Y es el paralelo en cuestión de la clase de hoy. Entonces la clase de hoy va a tener el primer paralelo. La clase de dentro de 8 días, no sé cuántos paralelos vamos a poder revisar. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a la Odisea, comparando la parábola número 7 de Mateo capítulo 13 con el mensaje número 7 de Apocalipsis 3, que sería el mensaje a la Odisea. Está muy fácil, ¿no le parece? Y muy chévere. Entonces, trazamos el paralelo o la comparación, repito, entre la primera parábola de Mateo capítulo 13. ¿Cuál es? Escriba en su cuaderno. Bueno, primera parábola, la parábola del sembrador. Ya sabe usted dónde está la parábola del sembrador, porque hace 8 días, de una manera bien
meticulosa, yo le di todas las citas bíblicas. Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Y al frente usted debe colocar el mensaje a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Para eso, estimado hermano, se requiere que usted vaya nuevamente a Mateo capítulo 13. Me avisa cuando ya. Mateo capítulo 13. Esto es alimento sólido, recuerde, sólido, no es vianda, no. Es alimento sólido, no es leche, no, es alimento sólido. Eso es un discipulado. Escatología siempre será de lo más fuerte que uno puede comer en teología. Mateo capítulo 13, ok, desde el versículo 1 y hasta el versículo 9, usted encuentra la parábola del sembrador. ¿Encuentra qué? La parábola del sembrador. Desde Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Y en Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23, usted encuentra la explicación de la parábola del sembrador. Tiene que estar claro con eso. Mateo 13, del 1 al 9, la parábola del sembrador. Mateo 13, del 18 al 23, la explicación de la parábola del sembrador. ¿Estamos claros en esto? ¿Está ahí? ¿Encontró los dos contextos? ¿Encontró las dos porciones? ¿Entiende usted que una parte es la parábola como tal y la otra parte es la explicación de la parábola como tal? Respóndame por favor si sí o no. Gracias. Ok, muy bien. El Señor no explicó las 8 parábolas, solamente vamos a hacer uso de las primeras 7. El Señor no explicó las 8. El Señor solamente explicó las que tenía que explicar para que entendiéramos el resto de las parábolas de Mateo capítulo 13. Y esta, la parábola del sembrador, el Señor no solamente la dio, sino que también la explicó. Usted se la sabe, ¿cierto? Desde el versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Y mire lo que dice, el que tiene oídos para oír, oír. O sea, esto uno lo entiende, pero por revelación del Espíritu. Los discípulos definitivamente no entendieron. Entonces el Señor pasó a explicarles la parábola del sembrador. Cuando uno no entiende, uno requiere que alguien le explique. Explicación de la parábola del sembrador a partir del versículo 18, por favor. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, o la explicación de la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, lo cual quiere decir que las aves del cielo aquí son ¿quiénes? Las aves del cielo, porque en la parábola el Señor claramente dijo que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Aquí el Señor está explicando que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que aquí las aves vienen siendo ¿quiénes? Que son las que vienen y picotean y se roban la semilla. ¿Quiénes son las aves? ¿Quiénes son las aves? Muy bien, el malo, pero ¿quién es el malo? ¿Pero quién es el malo? El diablo, muy bien. Los inconversos, muy bien, también, buena respuesta, excelente. Todo lo que es malo viene a robar la semilla, eso es lo que está explicando.
Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. De una vez usted comienza aquí a discernir cuál es la estrategia del malo, cuál es la estrategia del diablo para robarse la semilla que es la palabra de Dios. La primera estrategia tiene que ver con las aves del cielo. O sea, el diablo, haciendo uso de cosas impías, viene y se roba la palabra. Ahora, ¿cómo se la roba? Pues me siembran la palabra de Dios, pero por el otro lado, el diablo siembra su propia palabra. O sea, siembra una palabra mala, siembra una palabra impía. Dese cuenta que así funciona. La segunda estrategia del diablo aquí, versículo 20, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. En el momento quedó encantado con la palabra, en el momento quedó encantado con el sermón, quedó encantado con la clase, pero no tiene raíz en sí. Segunda estrategia del diablo. La primera es sembrar lo contrario. La segunda estrategia del diablo consiste en impedir que la palabra penetre hasta lo profundo del corazón, que la persona no tenga profundidad doctrinal. Y en ese lastimosamente pecado están en este momento la mayoría de los cristianos. Ellos conocen versículos, pero no tienen profundidad doctrinal. La palabra no ha llegado profundamente a su vida, de manera que esa palabra no tiene raíz en ellos. La doctrina, la teología no tiene raíz en ellos. Y como no tiene raíz, es de corta duración. Cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Cuando vienen los problemas, sale corriendo. ¿Por qué sale corriendo? Porque la palabra no ha penetrado en lo más profundo de su ser. Pero tiene palabra, sí, pero no en lo profundo de su ser. Es la segunda estrategia del diablo. La primera, sembrar lo contrario. La segunda, impedir que la semilla llegue a lo más profundo de su ser. Tercero, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La tercera estrategia del diablo se llama afán. Llenarnos el corazón de afanes, de preocupaciones, de ansiedades, de estrés. Si no tiene el corazón de todo eso, de los afanes de este siglo, del engaño de las riquezas, pues la palabra también se hace infructuosa, porque yo estaré más concentrado en lo que me afana que en lo que debería ser mi prioridad, que es la palabra de Dios. La primera estrategia del diablo, sembrar lo contrario. La segunda estrategia del diablo, impedir que la palabra penetre hasta lo profundo de mi ser. La tercera estrategia del diablo, llenarme de afanes de este mundo. En cuarto lugar, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Note que la palabra de Dios en cuarto lugar fue sembrada en buena tierra. Y entonces esa palabra produce fruto. No puede ser que en mí esté la palabra y yo no dé fruto. Si no estoy dando fruto, realmente la palabra no está en mí. Y si está en mí, no tiene profundidad en mí. Porque no puede echar raíces profundas. Porque no ha llegado hasta lo más hondo de mi ser. Ahora, dése cuenta también que depende la siembra, depende el cuidado y depende la profundidad hasta donde llegue la semilla. Mi vida produce fruto. Produce fruto ya sea al 100%, ya sea al 60% o ya sea al 30%. Y con eso nos encontramos nosotros en la actualidad. Cristianos fructíferos al 100%, cristianos fructíferos al 60%, cristianos fructíferos al 30%. Pero como también es escatológico, entonces usted se encuentra aquí con que el presente siglo malo, la dispensación, que es la misma interrupción, que es el mismo misterio revelado, cuando nace, da un fruto al 100%.
En la medida en que se va desarrollando la presente dispensación, ya el fruto no es al 100%, sino al 60%. Y cuando va terminando la presente dispensación, ya el fruto no es al 100%, tampoco al 60%, sino al 30%. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia comenzó bien en la época de Éfeso. Lastimosamente la iglesia comenzó a desmejorar. Y cuando se llega a la última dispensación, a la última subdivisión, que es la partecita de la Odisea, lastimosamente tiene un fruto paupérrimo, pequeño, deficiente, ineficiente, pobre, pequeñito. ¿Por qué? Por causa de lo mismo que se dirá cuando lleguemos a la iglesia de la Odisea, por causa de la tibieza de la iglesia, por causa de la pereza de la iglesia. Entonces démonos cuenta que aquí hay una cuarta estrategia también del diablo. ¿Y cuál es la cuarta estrategia del diablo? La cuarta estrategia del diablo tiene que ver con llenar de pereza, llenar de tibieza a la iglesia. Tenemos la primera estrategia, sembrar lo contrario. La segunda estrategia, impedir que la semilla llegue a las profundidades de mi ser. Tercera estrategia, llenarme de afanes. Cuarta estrategia, llenarme de pereza espiritual. ¿Discierne usted esos ataques del diablo en la iglesia? ¿Discierne usted esos ataques del diablo en su propia vida? ¿Entiende por qué muchas veces se sembró el sermón, pero siempre habrá alguien que le está diciendo lo contrario al sermón? Estrategia del diablo. ¿Por qué usted quiere hacer las cosas bien, escucha la palabra de Dios, en el momento la recibe con gozo, pero no llega a profundidad de su alma? ¿Por qué? Estrategia del diablo. ¿Entiende usted por qué usted está caminando con Dios, pero el corazón se le llena de afanes? ¿Quién le está llenando el corazón de afanes? Es el mismo diablo, estrategia de Satanás. Y en cuarto lugar, cuando uno es lleno de pereza, cuando uno es lleno de tibieza y de carnalidad, es pura estrategia del diablo. Ok, salimos de Mateo capítulo 13 y vamos para Apocalipsis capítulo 2. Hasta el momento, ¿estoy siendo claro? ¿Está quedando claro el tema? ¿Se está entendiendo el tema? ¿Sí o no? Bueno, me agrada. A partir de este momento tenemos que trazar un paralelo. El paralelo es el siguiente. Versículos del 1 al 7, Apocalipsis capítulo 2. Mensaje a Éfeso. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas? ¿Quién es el que anda en medio de los 7 candeleros? Pues Jesucristo. Si usted lee el capítulo 1 se va a encontrar con que es así. Recuerde que no vamos nosotros estudiando Apocalipsis capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra. No, eso es escatología por temas, sistemática. El versículo 2 dice, yo conozco tus obras. ¿Qué conoce el Señor de la iglesia de Éfeso? Las obras. ¿Qué conoce el Señor de mí y de usted? Las obras. ¿Qué conoce el Señor de la primera subdivisión de esta dispensación llamada el primer siglo malo? El presente siglo malo. Conoce las obras. Yo conozco tus obras. ¿Qué más conoce? Tu arduo trabajo. ¿Qué conoce? Conoce las obras. ¿Qué más conoce? El arduo trabajo. ¿Qué más conoce? La paciencia. ¿Qué más conoce? Que no puedes soportar a los malos. ¿Qué más conoce? Que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Cuántas cosas conoce? Conoce 5 cosas. El Señor conoce 5 cosas de la iglesia de Éfeso. Primero, sus obras. Segundo, su arduo trabajo. O sea, esta era una iglesia que obraba. En segundo lugar, era una iglesia que trabajaba arduamente. En tercer lugar, era una iglesia paciente. En cuarto lugar, era una iglesia que no podía soportar a los malos. O sea, no los toleraba, no les alcahueteaba. Y en quinto lugar, una iglesia que probaba a los que decían ser apóstoles y no lo eran y los encontraba como mentirosos. Hasta el versículo 2, ¿cómo le parece la característica o las características de la iglesia de Éfeso? ¿Bien? ¿Mal? Espiritualmente, ¿cómo se encuentra? ¿Muy buena? ¿Muy mala? ¿Está como regular? ¿Cómo le parece?
Es una iglesia muy buena. Muy buena. O sea que, literalmente, esa iglesia de Éfeso hasta ahí era muy buena. Ahora, personal o devocionalmente, ¿tiene usted las características del versículo 2? ¿Puede usted considerarse como una persona que obra para el reino de Dios? ¿Trabaja arduamente para extender el reino de Dios? ¿Es paciente mientras trabaja arduamente? ¿Es una persona que no se alcahuetea a sí mismo pecados y obras de la carne? ¿Es una persona que prueba a los que se dicen ser apóstoles, o sea, lo malo, lo discierne, lo cierne, lo zarandea, y a la verdad llama verdad y a la mentira llama mentira? ¿Qué cree usted? Literalmente la iglesia de Éfeso era muy buena. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista personal o devocional, pues entonces ahí yo creo que para llegar a ser como la iglesia de Éfeso, yo digo que me falta mucho, y cada uno pues hace su propio análisis y da su propia respuesta. Pero esta iglesia era muy buena. Ahora, hablando en términos escatológicos, que es la tercera manera de interpretar correctamente, en términos escatológicos, pues la iglesia de Éfeso, o la subdivisión de Éfeso mejor, va desde que comienza la dispensación llamada el presente siglo malo, hasta la muerte de Juan el apóstol. A Juan el apóstol lo asesinaron en el año 100 después de Cristo. Lo cual quiere decir que esa primera división no alcanzó a durar 100 años. Tiene que durar por ahí unos 70 años aproximadamente, porque es cuando Cristo, a la edad de 30 años, inicia su ministerio, se presenta a Israel como el Mesías, y el pueblo de Israel desprecia al Mesías, no recibe al Mesías. Tenía como 30 años. Esta primera subdivisión, llamada Éfeso, escatológicamente hablando, duró unos 70 años solamente. Unos 70 años en donde la iglesia cumplió con su responsabilidad a la manera de la parábola del sembrador y a la manera de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Es decir, cumplió cabalmente la siembra, fue y predicó el evangelio por todo el mundo, a toda criatura, evangelizaron todo el mundo conocido, predicaron a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, no importaba quién fuera, le predicaban la palabra, no importaba si el corazón era semejante a un camino, no importaba si el corazón era semejante a un pedregal, no importaba si el corazón era semejante a una mata de espinos, no importaba quién fuera, le predicaron arduamente, obraron arduamente desde el año 30 hasta el año 100. 70 años que duró esta primera subdivisión. Dice el versículo 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Se añaden más características sumamente buenas, espectacularmente buenas, a la iglesia de Éfeso, que repito, fue la primera subdivisión de este presente siglo malo, que va desde aproximadamente el año 30 de nuestra era hasta el año 100 de nuestra era. Es decir, desde el momento en que los judíos desprecian, rechazan al Mesías, hasta la muerte del apóstol Juan en el año 100 después de Cristo. Ya ahí, con la muerte de Pablo, con la muerte de Pedro y con la muerte de Juan, ellos mismos en sus cartas comenzaron a avisar que la iglesia se estaba enfriando, que la iglesia se estaba durmiendo. En la medida en que los apóstoles iban siendo perseguidos y asesinados, la iglesia sufría el sueño, se dormía, se adormecía, se comenzaba a enfriar. Después de eso, no hubo gente de la talla, del talante de Pedro, de Pablo o de Juan que pudiera mantener a la iglesia ardiendo, que pudiera mantener a la iglesia en movimiento, en acción evangelística. Con la muerte de el último de los apóstoles, que fue Juan, que fue el último que murió según la historia, pues ahí el tema se comienza a apagar. Y entonces aparece el versículo 4 que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese versículo 4.
O sea, una iglesia tan buena, mire, conozco tus obras, arduo trabajo, paciencia, no puedes soportar a los malos, pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando dice has dejado tu primer amor, quiere decir que se comenzó a enfriar. Es más, la palabra Éfeso significa amor ardiente. Y significa amor ardiente, quiere decir que lo que caracterizó la primera subdivisión de esta gran dispensación es eso, o fue eso, el amor ardiente. ¿El amor por quién? El mismo Señor lo dice, por amor de mi nombre. Es decir, amor ardiente por el Señor Jesucristo, amor ardiente por la obra de Dios, amor ardiente por el Evangelio, amor ardiente por evangelizar. Porque es que la demora es que uno se prenda en amor y se prende en evangelización. Si el cristiano no evangeliza, es porque le falta amor. Si el cristiano no le sirve a Jesucristo, es porque le falta amor por Jesucristo. Si el cristiano no sirve a la iglesia, es porque le falta amor por la iglesia. Si el cristiano no sirve al reino de los cielos, es porque le falta amor por el reino de los cielos. Aquí dice claramente, tengo contra ti, o sea, tanta cosa buena a favor, versículos 2 y 3, pero el versículo 4 dice, tengo contra ti. ¿Qué tiene contra mí? Que has dejado tu primer amor. Ahora, ha dejado su primer amor siempre y cuando, o sin embargo, más bien, ha dejado su primer amor y sin embargo sigue haciendo las cosas, pero ya no las hace por amor, ahora las hace por qué. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno sigue haciendo las cosas a pesar de que ya no ama. Sigue haciendo las cosas a pesar de que ya no quiere igual. Sigue haciendo las cosas a pesar de que ya no ama lo mismo. ¿Cómo se llama eso? Lo hace o por obligación o lo hace por costumbre. Muy bien. Lo hace por pura rutina. Muy bien. Lo hace por pura tradición. Mario, muy bien. Lo hace por pura religión. Muy bien. Lo hace por pura monotonía. Muy bien. Sí, se enfrió el amor en la pareja. Sin embargo, él sigue proveyendo, él sigue pagando el arriendo, él sigue pagando los servicios, él sigue haciendo mercado, pero ya no la quiere igual. Ya no la quiere igual, se enfrió el amor. La Biblia dice que a causa de la maldad de muchos, el amor se enfriará. Tantas cosas han causado una ruptura, han causado fisuras en la relación. Sin embargo, él sigue proveyendo, pero ya no la ama igual, proveyendo, pero ya no la quiere igual. Sin embargo, sigue proveyendo. Sí, pero no es lo mismo. Ella ya no lo quiere igual, ella ya no lo ama igual. Sin embargo, se levanta y le hace el tinto, le hace el desayuno, le plancha la camisa, le lava la ropa, le tiene el almuerzo listo, se lo pasa a la mesa. Le tiene las medias, los calcetines en el cajón de las medias. Ahí le tiene. Pero ya no lo ama igual. Sin embargo, sigue haciendo las cosas. ¡Qué terrible eso! Y el Señor mismo dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ustedes siguen haciendo la obra, ustedes siguen haciendo la tarea, pero ya no lo hacen por amor. Ustedes lo hacen por pura obligación, por pura rutina, por pura religiosidad, por pura costumbre, por puro hábito, por pura tradición. Y el Señor dice, eso yo no lo quiero, eso yo no lo acepto. Lo cual quiere decir que el servicio que al Señor le gusta, el servicio que al Señor le agrada, es el servicio que se hace desde el amor. Cuando la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, lo que está indicando es el combustible del servicio. El combustible del servicio es el amor. ¿Por qué hablo de Jesucristo? Porque lo amo. ¿Por qué evangelizo por donde voy? Porque lo amo. ¿Por qué voy de reunión en reunión llevando la palabra? Porque lo amo. Y si no lo amara, ¿seguiría haciendo lo mismo? Sí, pero ya a Dios no le gustaría. Ya a Dios no le gustaría. Ahora no falta el cristiano conchudo que dice, por eso, entonces como no tengo tanto amor, mejor no hago. Ahí sí que peor, conchudo. Aquí de lo que se trata es de volver al primer amor, no de dejar de hacer las cosas, sino de volver al primer amor. Pero esta es una iglesia que lastimosamente, por causa de las aves, ¿y cuáles son las aves aquí? Discierna, trace el paralelo, haga la comparación. Las aves de la parábola de Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Aquí vinieron las aves, que recuerden que las aves vienen a hablar lo contrario. ¿Cuáles son las aves? Disciérnalo ahí, encuéntralo ahí. Regáleme una palabra en Apocalipsis capítulo 2. Búsquela en los versículos hasta el momento estudiados. Esa palabra está o en el versículo 1, o en el 2, o en el 3, o en el 4. ¿Cuáles serían esas aves? Las aves son malas. No, búsquela ahí. Las aves son malas. Y recuerde que tiene que ver con hablar lo contrario, decir lo contrario. ¿Cuáles son? Búsquelas. Búsquela, por favor. Búsquela.
Búsquela. Búsquela. Por ahí vas, Natalia, pero ¿quiénes son los mentirosos? Son los mentirosos, pero ¿quiénes son los mentirosos? Búsquelo. La pregunta es para todo el mundo, ¿sí? Para el que está contestando, pero también para el que no contesta. La pregunta es para todo el mundo. Busque, escudriñe, abra su Biblia y léala, por favor. Y responda. ¿Quiénes son? Bueno, me diste dos respuestas en la misma línea, entonces no sabría yo cuál de las dos leer. Es excelente, Marta Poveda, excelente, muy bien. Los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Nota el paralelo y la comparación. Mateo capítulo 13 dice que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. O sea que los pájaros en Mateo capítulo 13 son malos. El Señor está hablando ahí es de o demonios o personas que utilizan los demonios. Aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, a quienes utilizaban los demonios para robarse la semilla. A los falsos apóstoles, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son unos completos mentirosos. Ellos son. Esas son las aves del cielo. Ahora, en toda división de esta dispensación siempre hay aves del cielo que vienen a robarse las semillas. En esta dispensación nosotros estamos cundidos de aves del cielo. Estamos cundidos de falsos apóstoles. Estamos cundidos de falsos profetas. Si ellos, que tuvieron un fruto al 100%, tenían falsos apóstoles entre ellos, contradiciendo la palabra de Dios, imagínense en esta parte, en esta subdivisión del presente siglo malo, que enseña la Sagrada Escritura que tenemos fruto al 30%. Si tenemos fruto al 30%, eso quiere decir que hay un 70% de falsos apóstoles, un 70% de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos evangelistas. Un 70% de falsos predicadores del evangelio. ¿Qué se necesita para discernir esto? Se necesita probar. ¿Cómo se prueba? Con discernimiento. Es un juego de palabras. ¿Cómo se discierne? Probando. ¿Y cómo se prueba? Con el discernimiento, como lo aprendimos el domingo, hablando del don de discernimiento de espíritus, con base en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Pero qué fue lo que hizo que dejara el primer amor? Pues tanto falso apóstol, tanto falso maestro, tanta contradicción, tanto pajarraco del diablo. ¿Quiénes son los pajarracos del diablo? Los que predican cosas que no están en la Biblia. Los que pervierten el evangelio. Los que tuercen las palabras de Dios son pajarracos de Satanás. Hay que callarle la boca. Hay que combatir esto. No puede ser que muchos cristianos digan todavía que sus predicadores preferidos son aquellos que no manejan doctrina, que no tienen conocimiento del evangelio, que echan historias, que blasfeman el nombre del Señor Jesucristo, que hablan mal del Espíritu Santo, que hablan mal de la sangre de Cristo, que se burlan del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y algunos dicen, ese es mi predicador preferido, pero si ni doctrina tiene, hombre. Si nunca habla de salvación, ni siquiera está claro si cree que la salvación se pierde o no se pierde. Es más, cuando habla de salvación dice que uno se la gana por sus propias obras. Pero así estamos los cristianos en esta época. El 30% fructífero y el otro 70%. Y en la medida en que vamos acercándonos al arrebatamiento de la iglesia, la cosa se va poniendo peor. Ya el fruto no es el mismo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde cayó? Cayó de los sermones directos del Señor Jesucristo. Cayó del día de Pentecostés donde se derramó el Espíritu Santo. La doctrina se recibía directamente de la boca de Cristo. El Espíritu Santo era derramado. Hubieron señales, milagros, prodigios. Todo eso está relatado en Hechos de los Apóstoles. Esa era la iglesia primitiva. Esa era la iglesia que escatológicamente pertenece a la subdivisión de Éfeso. Era la iglesia ardiente, de amor ardiente. Era la iglesia prendida en el fuego del Espíritu Santo. Era la iglesia con profundidad de doctrina, no como algunos que apenas reciben la palabra y se queda por encimitica. No tiene profundidad, no tiene raíz. Los afanes de este mundo hacen que la palabra de Dios se seque. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Mire lo que dice. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Vuelva a hacer lo primero. O sea, palabra, oración, ayuno, derramamiento del Espíritu Santo, los dones del Espíritu. Esta iglesia ha cambiado tanto. Si usted compara la iglesia de la Odisea con la iglesia de Éfeso,
Es decir, si compara la iglesia que tenemos actualmente con la iglesia de Hechos de los Apóstoles, no es ni la sombra de lo que era. Esta es una iglesia que niega la obra del Espíritu Santo. Esta es una iglesia que no cree en los ministerios. Esta es una iglesia que no cree en los dones. Esta es una iglesia que no cree en las manifestaciones del Espíritu Santo, cuando la Biblia dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Esa es una iglesia incrédula, la que tenemos nosotros en la actualidad. Y si es una iglesia incrédula, pues esa no es la iglesia. Porque lo que caracteriza a la iglesia no es la incredulidad. Lo que caracteriza a la iglesia es la fe. Lo que tenemos que hacer nosotros es compararnos no con la iglesia de la esquina. Lo que tenemos que compararnos es con la iglesia de Éfeso. O sea, lo que tenemos que hacer es compararnos con la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Tenemos que comparar nuestra espiritualidad con la espiritualidad de los creyentes, de los que se habla en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esa es realmente la base de nuestra comparación. Esa es realmente la vara que se nos pone y dice, esta es la estatura que usted debe tener. Pero lastimosamente, nosotros nos comparamos es con la iglesia de la esquina. Nos comparamos es con las iglesias que aparecen por los canales pseudocristianos. Nos comparamos con las iglesias que salen por las emisoras cristianas o las que salen por las redes sociales. Y digo, yo debería tener una iglesia así o pertenecer a una iglesia así, pero es que esa no es la base de la comparación. La base de la comparación es la iglesia de Pedro, de Pablo, de Juan, de Mateo. Es decir, la iglesia revelada en los 4 evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¡Qué tremendo! Eso de quitar el candelero de su lugar, escatológicamente hablando, quiere decir pues quitarlo del lugar donde se encuentra. Si usted va a Éfeso, es decir, Turquía, usted se va a encontrar con que allí no hay iglesias cristianas. Allí no hay sino ruinas de lo que una vez fue la iglesia cristiana. O sea, el candelero realmente se quitó. Una iglesia que dio fruto, pero ya no da fruto, se es quitada. Pero en el pasado dio fruto. ¿Pero para qué vivimos de glorias pasadas? En el pasado dio fruto, ya no está dando fruto. En el pasado sirvió, pero ya no sirve. Y lo que no sirve, pues que no estorbe. Como en la historia de la higuera estéril. Si ya no está dando fruto, ya es inútil ella, ¿para qué va a inutilizar también la tierra? Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Una iglesia que con todo y lo moribunda y con todo y lo dormida, pues de todas maneras seguía combatiendo, pero ya no con amor, sea combatiendo por ritual, sea combatiendo por tradición. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paralelo está muy claro. En Mateo 13, del 1 al 23, usted encuentra la parábola del sembrador y la explicación. Eso es pura comprensión de lectura. En Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, encuentra usted el mensaje a Éfeso. La palabra Éfeso significa amor ardiente o amor ferviente. La subdivisión de Éfeso dentro de la dispensación que se llama el presente siglo malo va desde que los judíos rechazaron a Cristo, es decir, el año 30, hasta la muerte de Juan, es decir, el año 100. Es decir, que esta primera subdivisión, escatológicamente hablando, de la iglesia de Éfeso duró aproximadamente unos 70 años solamente. Una iglesia que trabajó arduamente, que sembró, que se organizó, que evangelizó, que lo hizo con mucho amor, pero vinieron los pajarracos del diablo, los que se hacían llamar apóstoles, los falsos maestros, y lastimosamente dieron con fuerza, con ímpetu, y tras la muerte de los apóstoles, porque mataron a Pablo, porque mataron a Pedro, porque ya habían matado a Santiago, porque ya habían matado a los demás, y al último que asesinaron fue a Juan, entonces la iglesia lastimosamente perdió el primer amor. Y al perder el primer amor, ya no solamente hacía las cosas por tradición, sino que las dejó de hacer completamente. Y cuando las deja de hacer completamente, pues Dios tiene que buscar un medio para despertar al que está dormido. ¿Y qué es lo que Dios permite para despertar al que está dormido? A continuación sigue, ese será el tema de dentro de 8 días, el mensaje de la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna significa amargura. La palabra Esmirna significa sufrimiento, significa tribulación, significa persecución.
Viene la persecución. ¿Por qué Dios permite la persecución? La persecución es como el cimbronazo que pega a Dios. Es como el sacudón que le pega a Dios a la iglesia para que la iglesia se despierte y vuelva a hacer las primeras obras. Ese será el tema dentro de 8 días. Cuando tracemos el paralelo entre la parábola del trigo y la cizaña y el mensaje de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Bendito Rey, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Te damos gracias, mi Dios, por el entendimiento que tú nos has dado, Señor, de estas verdades. Te doy gracias por el paralelo, Señor Dios, que nos auxilias, nos ayudas a hacer, mi Dios, desde la perspectiva de tu reino y desde la perspectiva de la iglesia. Infinitas gracias, mi Señor, por señalarnos escatológicamente y por ayudarnos a entender los tiempos y las sazones, Señor. Te damos gracias también, mi Dios, por advertirnos. Puedo ser una persona que te ama mucho, que trabaja mucho para ti arduamente, pero tengo que cuidar el combustible de esa acción. Y el combustible de esa acción es el amor. Si te amo, me muevo. Si te amo, no hay peros. Si te amo, no hay excusas. Si te amo, no hay justificaciones vanas. Si te amo, lo único que hay es trabajo. Lo único que hay es servicio. Lo único que hay es evangelización. Si te amo, Señor, y toca ir lejos, pues vamos lejos. Pero cuando ya no te amo, Señor, cuando el amor se va perdiendo, al principio todo es por costumbre, por rutina, y después dejo de hacer. Y tu palabra dice repetitivamente: arrepiéntete, acuérdate de dónde has caído, acuérdate lo que hacías al principio y vuelve a las primeras obras, o si no, quitaré tu candelero de su lugar. La iglesia de Éfeso fue quitada de ese lugar, no hay iglesia cristiana allí. Y hay muchos cristianos, mi Dios, que han sido quitados de ministerios, han sido quitados de lugares de servicio. Precisamente, les ha sido quitado el honor, el privilegio, le ha sido quitada la honra, mi Dios, por haber perdido el primer amor. ¿Por qué perdieron el primer amor? Yo le puedo echar la culpa a los falsos apóstoles. Yo le puedo echar la culpa a la familia, le puedo echar la culpa al vecino, le puedo echar la culpa al hermano en Cristo. Pero yo soy el que tengo que mantener mi amor ardiente. El que tengo que mantener el fuego al rojo vivo, Señor. Así nadie más te ame, yo te quiero amar. Así nadie más te sirva, yo te quiero servir. Así todo el mundo apostate y solamente quede yo, pues yo seré, Señor Dios, el que te ame. Yo seré el que te sirva, yo seré el que predique. Así nadie más vaya a predicar a otro lado, yo seré el que vaya. Yo quiero ir. El amor en mi corazón hacia ti no puede depender de lo que hacen o dejan de hacer las personas que me rodean. El amor hacia ti, Señor Dios, depende o tiene como base lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Yo te amo a ti porque tú me amaste primero. Esa es la base del amor que yo te tengo, que tú a mí me amas. Si nadie más te ama, allá ellos. Yo a ti te quiero amar. Si nadie más te sirve, allá ellos. Yo te quiero servir. Si nadie más predica en esta dispensación, en donde es obligatoria la predicación, allá ellos. Yo sí quiero predicar. Yo sí quiero evangelizar. Yo sí quiero llevar tu nombre, Señor, por donde quiera que yo vaya, por donde quiera que tú me lleves. Gracias te damos, mi Dios, por el entendimiento, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.